Mateo capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas diciendo, les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió, ¿a qué? A sembrar. ¿A qué salió el sembrador? Salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, ¿y qué pasó? Se la comieron. El versículo 5, ¿qué dice? Léalo fuerte. El 6 dice: pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, y se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué dice el 10? Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Amén. Hasta allí. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor Jesucristo les da una enseñanza. Amén. Les habla a los discípulos, le habla al pueblo por parábolas. Amén. Diga conmigo multitud y diga conmigo discípulos. Hablamos ahora 8 días que hay una diferencia, hermano, entre la multitud y el discípulo. Amén. La multitud solamente quiere el resultado, quiere pan, quiere peces. Pero los discípulos buscan ser confrontados, los discípulos buscan, hermano, seguir a Jesús, buscan, hermano, obedecer la palabra, buscan aprender y conocer más de Dios. Amén. Con esa actitud, Dios va a hacer que usted y a mí, hermano, empecemos a crecer y empecemos a dar mucho fruto. Ahora les voy a explicar el por qué. Aquí dice la palabra del Señor que los discípulos, no dice la multitud, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a vosotros, diga a mí, a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los discípulos, a mí, diga a mí, me es dado, diga, el ser revelado los misterios del reino. Los discípulos les es revelado los misterios del reino. Amén. En cambio a la multitud no. Apláudale al Señor. Miren, hermanos, aquí el Señor Jesucristo dice que solamente a los discípulos, a los seguidores, a los que quieren aprender, los que aprecian la palabra, los que aprecian, hermano, al Señor, les va a ser revelado los misterios del reino. No a cualquiera. Amén. No cualquiera va a tener una revelación. No cualquiera, hermano, va a obtener la respuesta del cielo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le honran. Dios respeta a los que buscan respetar a Dios. El discípulo, como lo decíamos ahora 8 días, dice la palabra, el significado discípulo es un aprendiz. Es alguien que está comprometido con la palabra. Es una persona que quiere poner por obra lo que aprende. Dios conoce la intención de las personas, la intención del corazón, la intención de la persona que quiere seguir a Jesús, que viene con un hambre, que viene con un deseo de aprender, que viene con ganas de conocer un poco más de acerca del Señor Jesús. A esas personas Dios les va a revelar, les va a explicar. Dios a esos corazones, a esa clase de tierra, le va a mostrar sus secretos. Pero la multitud no, porque a la multitud le hablaba normal, por parábolas. ¿Qué es una parábola, pastor? Una parábola es una historia terrenal con profundas enseñanzas espirituales. Amén, eso es una parábola. Entonces a la multitud Dios le enseña, Jesucristo le enseña por parábolas, pero a los discípulos, diga a mí, me revela y me explica y me enseña. Amén.
Entonces, hermano, cuando usted en su corazón hay una intención de querer empezar a obedecer la palabra, en querer empezar a caminar como Él dice que debemos de caminar, no somos perfectos, tenemos errores. Cuando usted le da un aprecio a la palabra, Dios te va a dar revelación. Ahorita le voy a dar unos principios. Apláudale, hermano, apláudale al Señor. Ahora vamos a leer, hermano, Marcos capítulo 4. Aquí me parece que él empieza a explicar y la explica muy bien. Marcos capítulo 4, esta parábola está en los evangelios, pero escogí Marcos capítulo 4 cuando él empieza a explicarle a los discípulos las parábolas. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 14. Y aquí el Señor Jesucristo empieza a explicarle las parábolas a los discípulos. Amén. Dios no va a perder el tiempo con alguien que no quiera la palabra, con alguien que viene a un culto por venir, con alguien que no respeta la palabra, con alguien que menosprecia la palabra. Dios no va a perder el tiempo con una clase de personas de esas. ¿Por qué? Porque Él no comparte su autoridad con nadie. Él no comparte, hermano, su dominio con nadie. Él no comparte, hermano, la revelación solamente con los que tienen hambre y sed. Amén. 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 Por eso la persona que menosprecia la palabra, así como entró, se fue. Pero la persona que viene con la expectativa, que no vino a un culto más, sino que viene con un deseo, Señor, y presta atención, no se deja distraer, no piensa, no es que yo mañana tengo que, no deje la carne descongelando, ahorita tengo que llegar a fritar las tajadas. No, esa persona no va a obtener revelación. Pero la persona que no se deja distraer y está concentrada en lo que está hablando, porque no soy yo, es el Señor, esa persona está honrando la palabra, la está respetando, por lo cual Dios le va a traer una revelación y va a fructificar. La persona que menosprecia la palabra se hace infructuosa. Pero no me voy a adelantar a la explicación de la parábola. Marcos capítulo 4 versículo 14 lo explica mejor. Dice, aquí empieza el Señor Jesucristo a explicarle la parábola. Mire que el Señor Jesús se detiene, hermano, y empieza a explicarle, a darle con la cuchara a los discípulos. Mire, vea, esto es así, lo que yo hablé. Le empieza a dar una explicación, imagínense. ¿A cuántos quiere que Dios se detenga y empiece a explicarle y a darle la comida y empezarle a darle todo masticado? Hermano, valoremos la palabra. Amén. Valorémosla. Entonces dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 4 versículo 14, y empieza a decirle, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y aquí, hermano, empieza a hablar el Señor Jesucristo y a explicar la parábola, y él dice que hay 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazones que van a recibir la palabra. Amén. Porque la tierra, hermano, la palabra es buena, la palabra es eficaz y ella va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Pero el problema no es la semilla, el problema es la tierra donde cae. El problema es el tipo de corazón que va a recibir la palabra. Y aquí habla de 4 tipos de tierra, o sea, de 4 tipos de corazones que hay, hermano, para recibir la palabra, ni para recibirla. 4 tipos de personajes, de formas de ser, hermano, que o menosprecian la palabra o la reciben, pero después, hermano, y empieza a explicar. Entonces, mire lo que dice la palabra, que estos son los que cayeron junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después, ¿qué pasa? La oyen y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Se sembró en sus corazones. Entonces hay personas, hermano, que van a escuchar la palabra, pero salen del culto. ¿Qué predicamos ahora 8 días, hermano? Menos mal que usted ya sabe y se acuerda que predicamos ahora 8 días, ahora 15 días, ahora 20 días. Porque usted es una persona que está pendiente de la palabra, hermano, y usted va mirando el lineamiento, la línea de tiempo, cómo Dios nos ha estado llevando, hermano, para enseñarnos sobre el reino, sobre la oración, sobre la adoración, sobre el ayuno, sobre, hermano, la intimidad, sobre la obediencia, la santidad. Usted va mirando esa línea, la línea de tiempo, usted va apuntando.
grabando, usted no viene a un culto por venir, sino que usted va prestando, hermano, atención, y usted ya sabe por dónde nos va llevando Dios, nos está preparando. Pero la persona que se le olvida, hermano, salió de la iglesia, y esos dos que están junto al camino, llegó el diablo y se le robó la palabra. No se acuerda. Amén. Amén. Pastor, es que yo no tengo, una vez una persona me dijo, yo no tengo buena memoria, yo no puedo memorizar los textos bíblicos, yo no soy capaz, yo ya estoy vieja. Yo me dije, pero no, ¿cómo así? Vamos a orar por eso. Y resulta que después pasó algo, hermano, y me empezó a contarme, no, pastor, ¿cómo le parece que ese hermanito estaba en tal lugar y salió un perro de color de tal color, y ese perro de fulana de tal, y era como el mediodía? Y yo dije, pero ¿cómo así? O sea, para el chisme tiene memoria, pero para la palabra no. Entonces aquí pasa algo raro. Eso se llama iniquidad, eso ya es algo demoníaco, hermano. Porque si tiene memoria para unas cosas, pero para la palabra no, entonces hay algo que está terrible, y es, hermano, algo demoníaco. ¿Sí o no? ¿Se no hizo? Hermano, que hay personas, hermano, y cualquier cosa que hacen y es como que, uy, Dios mío. Y no se les olvida. No, acuérdese que usted en 1400 usted me hizo esto. ¿Qué pasó? Pero mi amor, yo no sabía. Sí, usted lo hizo. Y era, acuérdese que usted tenía hasta ese uso y los calzoncillos de tal color. Todo lo dicen. Pero la palabra, o hay hombres, no, yo me acuerdo que usted me hizo eso. Y la gente, ¿cómo así, hermano? Una memoria impresionante. ¿Por qué las cosas malas no se olvidan? ¿Y por qué lo bueno sí se olvida? Tan raro, ¿cierto? ¿Estoy hablando algo raro o? ¿Ah? Entonces, aquí empieza a explicar de que el tipo de tierra, hermano, del 20, el versículo 15, habla de que son los que están junto al camino. Entonces son personas, hermano, que el diablo les está robando la palabra, y salieron del culto, no pudo creer, no entendió, porque no se acuerdan que predicó ahora 8 días, se perdió esa palabra, vuelven otra vez al culto y vuelve a comenzar. Entonces el diablo está en la puerta esperando así a que salgan, está fumándose un cigarrillo, tomando café, y apenas sale, hermano, mismo llega y se le roba la palabra del corazón y se acabó. Y sigue vacío. Y una persona, un terreno sin una semilla, por eso no puede avanzar, por eso no puede crecer, porque el diablo está sacando las semillas que Dios está sembrando, las está quitando, no avanza. Porque un terreno donde usted sí siembre, pero hermano, llegue otra persona y empiece a sacar las semillas, ¿cuándo va a crecer el cultivo? Nunca. Pastor, lo que pasa es que a veces uno lee la Biblia rápido. Aquí la está explicando, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Terrible, ¿cierto? Entonces no es cuestión de memoria. Es cuestión de apuntar los puntos claros. Uy, pastor, esto, lo otro. En la casa repite otra vez. Hermano, meditan la palabra. No ese bendito celular. Esos son los que, porque la palabra es la que, hermano, cuando usted empieza a leer la Biblia, a meditar en la palabra, a repetir lo que aprendió, va a echar raíces. Porque esa semilla hay que alimentarla. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, hermano, todo lo que el diablo, mire, el otro tipo de tierra es, hermano, sigamos leyendo, dice, el 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ese tipo de tierra, ese tipo de corazón es el que recibe la palabra con gozo, pero cuando alguien le dice algo porque tiene algo malo, no quiere ser corregido. ¿Por qué? Porque no echó raíces. ¿Qué pasó? No quiere que le digan nada. No, yo me voy de aquí. No, es que aquí no hacen nada. Y empiezan a sacar excusas. No, es que aquí no hacen esto. Es que aquí no hay alabanza. Ay, no, es que aquí no. Y empiezan, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren echar raíces. Tienen un problema en el corazón. Amén.
Y esa persona está mal en su corazón. Y todo lo que el diablo le va a sugerir es, váyase, vete de ese lugar. Ahí no está la presencia, ahí no pasa nada. ¿Ah? ¿Qué pasó? Eso le pasó a Adán, hermano. Se escondió de la presencia. En vez de correr de la presencia, hay que correr a Dios. Dígale que tiene a su lado, corre a Dios. Sí, hermano. Ahora vamos al otro versículo, el 17 de Marcos, capítulo 4. ¿Qué dice? Dice, el 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿cómo? Infructuosa. Mire, son los que escuchan con gozo y dicen, uy, tremenda palabra, pero no tiene raíces. ¿Por qué? Porque no sacó tiempo para echar raíces, en crecer en Cristo. Usted y nunca, hermano, nunca vamos a crecer sin un proceso. Pastor, los discipulados, yo ya he hecho eso muchas veces. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermano, yo llegué a la iglesia, yo hice el discipulado de Rosenberg, después ya cambiaron de pastor, y llegó el pastor Héctor, hicimos el discipulado del pastor Héctor, cambiaron de pastor, llegó el pastor Omar, él no sacó discipulado, sino que se llegó con las cartillas, después llegó el pastor Oscar, y tocar enseñar el discipulado del pastor Oscar. Hermano, yo hubiera podido decir, y muchos directores, hermanos, dijeron, no, yo qué voy a hacer de esos discipulados si yo ya llevo 20 años en la iglesia. Y más de uno de esos se quedó vino viejo. No renovaron su mente, no aprendieron más, se quedaron estancados. ¿Por qué? Porque dejaron de echarle agua a la semilla, dejaron de alimentar la semilla, no echó raíces, hermano, y más de uno de los directores ya no están. Por eso se estanca la gente, porque, hermano, si usted un árbol, la semilla le empieza a echar agua y lo abona, empieza a crecer. ¿Cuándo usted deja de abonarlo y darle alimento? ¿Cuándo? ¡Nunca! O sea, el cultivo, no, ese cultivo ya no hay que hacerle nada, ya no hay que podarlo, ni echarle nada, ni agua, nada, eso ya solo da. Hermano, hay que cuidarlo, hay que podarlo, hay que aporcarlo, hay que seguir echando nutrientes, porque si no, hermano, echarle químicos, echarle, ¿cierto que sí? Para que siga dando ¿qué? Buen fruto. Pero el que, hermano, el que ya no recibe intervención, el árbol que no recibe intervención humana, ¿qué va a pasar? Va a seguir dando frutos, pero enfermos o malos o picados o con enfermedades. Se seca. Usted y yo tenemos que ser un huerto donde nos labren. La Biblia dice que somos labranza ¿de quién? De Jehová. Somos labranza de Jehová. Todo huerto tiene una intervención humana, ¿cierto que sí? Alguien que Dios siempre va a colocar a alguien que te corrija. Dios siempre va a colocar a alguien que te diga hasta aquí, no hagas eso, haz lo otro, te van a podar. Porque somos huertos, ¿cierto que sí? Los que no son huertos son bosque. ¿Y qué se cría en el bosque? Puro alimento silvestre, hay bestias, hay animales salvajes. ¿Sí o no? Maleza. Una hermano, uva bien procesada, es bien bonita, ¿cierto? Y bien rica y grande. Pero una uva silvestre, ¿cómo es? Es insípida, chiquita, ácida, ¿cierto? Van a dar fruto, pero ¿qué clase de fruto? Cabe la persona que tiene proceso, la persona que se deja labrar, que está bajo cobertura, que está, hermano, bajo una enseñanza, que, hermano, se deja tratar, que tiene mentalidad de huerto, de discípulo. Un discípulo nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender. El verdadero discípulo, ¿no? Entonces, hermano, dice, no se alimenta la palabra, no se alimenta. Entonces, el 9, de explicar lo de los afanes. Los afanes, hermano, ¿qué es? Los afanes no son malos. Los afanes son el trabajo, los niños, los quehaceres de la casa. Son afanes. Eso no los podemos dejar de hacer. No son malos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que ser, hermanos, buenos administradores. Amén. Sí, eso, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. El problema es que se le dedica más tiempo a los afanes
y empiezan a distanciarse de la palabra, ya no hay tiempo para ir a la iglesia, ya no hay tiempo para el Señor, y la gente se empieza a distanciar. Y ahí es donde viene el problema, porque deja de añadirle conocimiento, hermano, a esa fe, y la palabra está viva. Entonces, ¿qué pasa? La ahogan la palabra, se empieza a ahogar. Amén. Amén. Se empieza a ahogar la palabra, y cuando la persona ahoga la palabra, hermano, se muere. Lo mismo pasa con las riquezas. Otro punto es las riquezas, y se olvidan del propósito, hermano. Y la riqueza, usted y yo tenemos que saber administrarla, porque si no, va a ahogar la palabra, la va a ahogar. Otro punto son los placeres de la vida. Esas tres cosas, hermano, hacen que la palabra que usted y yo aprendimos el domingo, que aprendimos en la semana, que aprendimos en el discipulado, se ahogue. ¿Y qué significa que la perdiste? Al perderse no va a dar fruto. Por eso mucho cristiano está estancado. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo que leímos en el último? Dice, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la persona que menosprecia la palabra no va a ser fructuoso. ¿Qué es lo contrario de infructuoso? Fructuoso, ¿cierto? Entonces, si usted y yo no alimentamos la palabra, sino que la ahogamos, que esa semilla, sino que la ahogamos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ser infructuosos, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Pastor, es que no avanzo, es que siento que siempre estoy como pegado. Pues no estamos dándole el aprecio a la palabra. Amén. Lo que hablamos, hermano, en el domingo antepasado, que dice la Biblia en Lucas capítulo 14, ¿se acuerda? Que dice la Biblia que cualquiera que no aborrezca padre, madre, hijos o trabajo, lo que sea, no puede ser mi discípulo. Pastor, ¿tengo que abandonar mi familia? No, lo que quiere decir allí, ¿qué significa la palabra aborrecer? Menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Colocarle menosprecio. O sea, bajarle el precio a la familia y subirle el precio a Dios, colocarlo primero. Bajarle el precio al descanso y subirle el precio a Dios. Menospreciar mi cuerpo, menospreciar un poquito, hermano, colocarle un poquito de precio bajo a las cosas que yo estoy colocando por encima de Dios. Eso. Usted ya sabe, el domingo es del Señor, el miércoles es del Señor. Hermano, aquí casi no nos congregamos. Usted y yo es para que no faltemos a ningún culto, por Dios. Lunes, martes, jueves, viernes. Hermano, 4 días. Si faltamos un culto, hermano, imagínese. Eso para que no faltemos nunca. Que usted diga, no, es que yo voy todos los días al culto, pero hermano, de casi no hay culto. Y fuera de eso se faltan, no, pues, hermano, peor dolor. Amén. Amén. Entonces hay que bajarle el precio al descanso y colocarle más precio ¿a quién? Al Señor. Eso es lo que quería decir ese versículo. Amén. Amén. Colocarle menos precio a las cosas y colocarle más precio al Señor. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, hermano. Habla sobre los placeres, sobre las codicias, hermano, y sobre los afanes. Amén. Y la última frase, hermano, lo último dice la palabra, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Ojo con esto, oyen la palabra y la reciben, porque acuérdense que en Mateo capítulo 7 dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, porque hay gente que sí, viene y oye las palabras, pero no las hace. O sea que hay gente que oye la palabra, pero no la recibe. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, vinieron las lluvias, vinieron los vientos y la casa estuvo firme. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y vinieron ríos, o sea que cuando yo presto atención y hago lo que Dios me dice, mire que la palabra se vuelve fructuosa. Voy a poder ser edificador, mi vida va a ser edificada sobre algo bueno, sobre algo firme y fuerte. Amén. Apláudale al Señor. La gente, hermano, que ni siquiera hoy está peor, está en la olla, no va a edificar ni siquiera una casa en la arena. Imagínense. Pero la gente que oye la palabra, solamente con usted prestarle atención a la palabra, con hacer un discipulado y empezar a hacer lo que se le está pidiendo en ese discipulado, usted está honrando la palabra. ¿Y qué va a hacer Dios? Hermano, mire, usted no tiene que hacer nada. Si usted tira la semilla en la tierra, hermano, eso hay una ley espiritual, que la semilla empieza a abrirse porque ya hay unos códigos, ya hay una orden celestial de que tiene que empezar a crecer. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la palabra. Hermano, usted recibe la palabra, oye la palabra, la recibe, hermano, y cuando la recibe, ella solita va a empezar a dar fruto, a crecer dentro de usted. Usted va a empezar a avanzar. Hermano, usted no va a tener que hacer muchas cosas porque eso es algo inevitable. Usted va a empezar a ser edificado, usted va a empezar a estar fundamentado. Y cuando venga, hermano, los ríos, cuando venga el desánimo, cuando venga, hermano, el diablo a quererte sacar, a querer cualquier persona a decirte, a hablar pestes de la iglesia, no te va a sacar nada. ¿Por qué? Porque la misma palabra que recibiste, que apreciaste, esa palabra va a ser un fundamento, va a echar raíces. Usted no va a tener que hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa con la gente hoy en día? Que menosprecia la palabra. La menosprecia, no la oye y mucho menos la recibe. Como habla Juan capítulo 6, que murmuraban los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Y hay gente por atrás hablando, no, eso es lo que dice el pastor, pues eso no parece bíblico. Y empiezan a murmurar atrás, eso viene de allá, hermano, desde Jesús. La gente murmurando atrás, usted los ve en los puestos de atrás, hablándose los unos a los otros, hablándose al oído. Y piensan, hermano, que de pronto el pastor no lo escucha, pero Dios sí los escucha. Dios sí los escucha. Entonces mire la palabra del Señor, el poder que tiene cuando cae en buena tierra. Ella misma va a empezar, hermano, a echar raíces y empieza a crecer. Cuando usted y yo apreciamos la palabra y la ponemos por obra, usted y yo, hermano, se va a notar un cambio. Vas a empezar a cambiar como persona. Vas a empezar a dar más fruto. Hermano, la depresión va a empezar a irse. La amargura, la tristeza va a empezar a irse. ¿Por qué? Porque tú empiezas a crecer espiritualmente, físicamente. Amén. Amén. Aquí no están hablando de ayuno, aquí no están hablando de solamente recibir, escuchar la palabra y recibirla. Amén. Tremendo eso, hermano. Yo me quedé aterrado cuando leí eso. Amén. Entonces hay gente que están muy ocupados, no tienen tiempo para leer la Biblia. ¿La semilla cuál es? Es la palabra, ¿cierto que sí? Si usted lee la Biblia y se empieza a meditar en la palabra, usted va a ser próspero. Amén. Eso dice Josué capítulo 1. Amén. Y meditarás en este libro de la ley de día y de noche, entonces harás próspera la morada de tu justicia. La prosperidad está en usted leer la Biblia y meditar en ella. Amén. No está, hermano, en un chontico o en un pagadiario. No está, no, la prosperidad está en la palabra. Porque es una semilla. Cada vez que usted lee la palabra, usted está llenando su cuerpo de semilla. Cada vez que usted escucha la palabra, es una semilla que está entrando en su espíritu, está sembrando. El sembrador es el Señor Jesucristo. Hermano, la semilla va quedando. Pero recuerde que hay un diablo también que está queriendo sacar. ¿Sí o no? ¿Qué más hay por aquí, hermano? Entonces el pastor dijo, oremos en la madrugada. Entonces vamos a orar en la madrugada. Ahí la palabra empieza a echar raíces. No, pastor, es que yo madrugo mucho. ¿A qué hora voy a leer? No, hermano. No, es que me estoy viendo mejor MasterChef. Yo voy el domingo. Hermano. No puede ver MasterChef el jueves, o el martes, o el lunes. No, tiene que ser el miércoles. El día del culto. Ay, ¿verdad que había culto hoy? Al que hermano, la gente que tiene mentalidad de multitud,
Se le olvidan los cultos, se le olvida congregar, se le olvida orar, se le olvidan todas las cosas. Las cosas terrenales no se le olvidan, pero las cosas espirituales sí se le empiezan a olvidar. Tan raro es, ¿cierto que sí? Los únicos que dan frutos son los discípulos. Las multitudes no dan frutos, las multitudes no se multiplican, hermano. Hay iglesias, hermano. Iglesias que no crean discípulos, no los forman. Predican muy bonito, pero no forman discípulos, no los forman. Vienen pues muchas multitudes. Por lo que decía al principio, las multitudes vienen por los panes y los peces. Tengo una necesidad, pero no quieren aprender nada, quieren todo fácil. Y no hay nada gratis, hermano. No hay nada gratis en esta tierra, ni en lo físico, ni en lo espiritual. Como dicen por ahí, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Sí o no? Entonces, esos son los que tienen mentalidad de multitud, los que quieren todo fácil, los que no se quieren esforzar, los que quieren todo facilito, así, deme, facilito. ¿Y saben qué es lo que pasa? Son los que más exigen, esos son los que más se quejan, esos son los que más piden, los que más exigen excelencia, los que menos dan, los que no aportan. Amén. Amén. Un discípulo de Jesús, hermano, es uno que está comprometido. Una persona, un discípulo de Jesús es uno que imita, es uno que sigue, es uno que imita las enseñanzas de Jesús, las oye y las obedece. Amén. Leamos Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Alguno lo sabe de memoria? 28, 19. Sí, Mateo 28, 19. Eso. Eso, Mateo 28, 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por tanto, id y haced multitudes. Id a ser convertidos. Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo Jesucristo va a estar con usted todos los días? Hasta que usted y yo le enseñemos a la gente las cosas que tienen que guardar. O sea que el mandato de Dios es hacer discípulos. Amén. Pero acá hay un problema. Usted y yo no podemos hacer algo que no somos. O sea que el que no es discípulo no puede hacer discípulo. Uy, se me chispoteó esta, hermano. Yo no puedo hacer algo que yo no soy. Yo no me puedo multiplicar en alguien que no soy. ¿Cierto que sí? Usted no puede dar un hijo, un marrano, porque usted no es un marrano, usted es un ser humano. ¿Cierto que sí? Uno no se puede multiplicar en algo que no es. Si yo soy discípulo, yo puedo multiplicar y yo puedo hacer un discípulo. Muchas personas no están cumpliendo con el mandato. ¿Por qué, pastor? Porque es que yo no soy pastor. No necesita ser pastor. Usted necesita ser un discípulo de Cristo. Y usted, siendo un discípulo de Cristo, usted puede hacer otro discípulo, porque usted empieza a enseñar las cosas y que tiene que guardar. Y ahí usted está siendo un discípulo. No, yo no voy a ser discipulado. ¿Yo qué voy a hacer escuela? No, yo ya sé, lo sé todo. El doctor de la ley no es discípulo. Porque un discípulo es un aprendiz. Significa la palabra discípulo. Un aprendiz, un seguidor de Cristo. Entonces, si yo no aprendo más, si yo no leo la Biblia, si yo no tomo apuntes, si yo no replico lo que el Señor está hablando en esta iglesia, en esta visión, pues no es un discípulo. Porque hay gente que escucha otras visiones, otros pastores, hermano, y no está mal, pero no se pegan a la visión, no están unidos a la visión donde Dios los plantó. No están, hermano. Hay otras visiones, hay otros, gloria a Dios. Pero si Dios te sembró aquí, es porque debemos de estar unidos a esta visión. Amén. Dios nos está preparando. Entonces, si usted empieza a ser un discípulo es obediente, se sujeta. Un discípulo está bajo cobertura, un discípulo está en el proceso. Mi hermano, muchos los maduraron con papel periódico, ¿sí? Con carburo, ¿sí o no? Entonces hay gente, hermano, que no
no puede multiplicarse en algo que no es. Amén. Amén. Yo no imparto lo que tengo, sino lo que soy. Si soy de oración, pues yo voy a impartir lo que yo soy de oración. Si yo soy un hombre de fe, yo voy a impartir eso. Amén. ¿Sí o no? Yo enseño lo que sé, pero, hermano, ministro lo que soy. Amén. Amén. Cuando Saúl estaba en el ejército, hermano, cuando Goliat los tenía atemorizados, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que Elías estaba con miedo y todo el pueblo también estaba con miedo. ¿Por qué? Porque lo que se siente arriba, se siente abajo. Lo que siente la cabeza, lo siente abajo también. El cuerpo y el pueblo. Saúl era el rey y él tenía miedo. ¿Y qué pasó? El pueblo también estaba con temor. ¿Sí o no? Sí. ¿O le estoy hablando algo raro? No, así es. Si yo tengo valentía, yo le voy a impartir valentía a usted. Amén. Por eso hay muchos que se hacen llamar apóstoles, hermano, pero muéstrame el proceso. Yo tengo ministerio, pastor, y yo, no, es que, hermano, muéstrame el proceso. Muéstrame la cabeza del gigante que hay arriba. No, pastor, yo soy pastor. Muéstrame la cabeza. No, no tengo cabeza, entonces, hermano. ¿Qué ha derribado usted? ¿Cuál es tu proceso? Por eso hay muchas iglesias de cajón. Muchos garajes, hermano. ¿Y qué pasa? No pasa nada, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen una cobertura. Son personas que salieron en rebeldía por otra ciudad y vinieron aquí, abrieron una iglesia, nadie los conoce. ¡Ay, tan chévere! Y la gente se va para allá y lo que están recibiendo es administración de rebeldes. Y la gente no sabe. No sabe. No saben, hermano, no se dan cuenta quién les está predicando. Ay, predica tan bonito, la iglesia muy bonita, pero no sabe qué es lo que le está ministrando, porque yo enseño lo que soy, lo que sé, pero ministro lo que soy. Entonces cada vez más rebeldes, o si ese pastor está en adulterio, hermano, la gente ya despertándose de raíces de iniquidad sexual, se le daña el hogar y empieza una cantidad de cosas y no sabe por qué. Resulta que se metió en una iglesia donde hay un pastor que salió en adulterio. Se vino de otra parte, como ya sabe manejar la palabra, ya sabe predicar. Entonces, ¿qué pasa? La gente es engañada. Por eso usted tiene que, hermano, usted aquí está seguro, porque la Bethesda tiene 50 años, hermano. Un ministerio que no tiene adulterio. El pastor Enrique, hermano, escándalo de adulterio. Gloria a Dios. Por ahí le han querido, usted sabe que al árbol que da fruto le tiran piedras, ¿sí? Cantidades de cosas, pero hermano, mire, ha permanecido. Si es de Dios, como dijo Gamaliel, si esto es de Dios, permanece. Si no es de Dios, se va a acabar rápido y van 50 años. ¿Cierto que sí? El 1 de mayo cumplimos 50 años, hermano, como misión. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque estamos en un lugar de una buena cobertura. ¿Sí o no? Muéstrame tu proceso. ¿Cuál es tu cobertura? No, yo mismo me autonombré. Hay muchos llaneros solitarios por ahí, hermano. No. Los apóstoles enviaban a la gente, la enviaban. ¿Cuánto tiempo duró el apóstol Pablo? Bajo la cobertura de los apóstoles, sin ser enviado y sin nada. ¿Alguien sabe? En Hechos de los Apóstoles está 15 años. 15 años, hermano. Los apóstoles, el apóstol Pablo estuvo 15 años ahí esperando a que lo enviaran. 15 años. Yo esperé, hermano, para que me enviaran 11 años, 12 años. Y llevo 4 de 3, voy a cumplir 4 de pastor. Y hay gente que quiere ya rápido, no quiere el proceso. No, pastor, ya. No, pastor, Cristo viene pronto. No, hermano, Dios no opera en esos afanes. Dios opera en la paciencia, en la tranquilidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el propósito del discipulado? De ser un discípulo. Muchas iglesias no forman. Lo primero es llegar a ser como Jesús. Eso es lo primero que, hermano, usted y yo tenemos que ser como ser discípulos. Llegar a ser como Jesús. Amén. Porque muchas personas no colocan a Jesús como referencia. No tienen el cielo como punto de referencia, sino otro ser humano. Por eso es que usted ve esas peladitas, hermano, con el cabello tinturado de azul.
Karol G. Ay, yo quiero ser como ella. Imagínense una mujer de esas que no tiene a Cristo en el corazón, hermano, personas que no tienen identidad. Quieren parecerse a otro hombre. No, yo me quiero parecer a Cristo. Yo voy a las obras de Cristo es las que quiero hacer como Él hizo las obras de mi Padre. Eso hago. ¿Cierto que sí? Dele la gloria a Dios. Es llegar a ser como Jesús. Otro segundo punto es desarrollar madurez espiritual. Para eso es el discipulado. Para ser maduro, cuando usted hace el discipulado, usted coge un grado de madurez diferente al que no ha hecho un discipulado, porque el discipulado es el fundamento. Hoy en día hay gente que conoce una cantidad de cosas, pero no tiene fundamento. Entonces son como edificios que le montaron penthouse, le montaron ascensor, pero ahorita que las bases no las tiene, se viene a pique eso. Pero tiene ascensor, tiene penthouse, pero no tiene buenas bases. No sirve. Le estucaron, le echaron persiana, le colocaron de esas persianas bonitas, le colocaron enchape esos grandotes de porcelanato de 2 metros, enceraron bien bonito, puertas de chapa y de bola, y tiene puertas de madera, pero ahorita que no tiene buen fundamento, se va abajo. Es mejor empezar por de abajo, fundamentarlo bien, para irte embelleciendo de para arriba, ¿cierto? Hoy en día se ve mucho eso, gente que ya sabe unos temas y las revelaciones y el apocalipsis y las 2 ramas de los olivos y eso, una cantidad de cosas, y aprendo con una cantidad de cosas, pero hermano, no se sujetan a un pastor, no se sujetan a una misión, no oran, no se levantan a ayunar, no hacen esas cosas, no hay fundamento, se viene abajo. Puede tener, hermano, baño de oro, enchapado en plata arriba, si no tiene buen fundamento, va para el piso. Amén. Y tercero, hermano, es dar mucho fruto. Ese es el propósito del discípulo, dar mucho fruto, mucho fruto. Fui llamado a llevar mucho fruto. Leamos Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8, para terminar. Ya se acabó la moneda. Por eso le digo, no se pierda, hermano, las enseñanzas. No, mire, tenemos que romper con ese paradigma. Hermano, yo he notado mucho que la gente que era muy devota a la iglesia católica, hermano, se acostumbró a congregarse los domingos nomás. Hermano, ¿en qué cambió eso una de las 99 tesis de Martín Lutero fue reformar la misa? Hay que romper con esa maldición. Hermano, la gente no le gusta congregarse en semana casi. No, yo voy el domingo como si fuera a ir a misa. Y esto no es una misa. Juan capítulo 15, versículo 8, ¿qué dice? Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? ¿Cuándo va a ser glorificado tu Padre y el mío? Cuando usted y yo llevamos mucho fruto. Y miren lo que dice eso. Y seáis así, ¿mis qué? ¿Mis creyentes? Mis discípulos. O sea que cuando usted y yo vamos a hacer, cuando el Padre te va a ver como un discípulo, cuando hacemos todo lo que hemos estado hablando de hacer y cuando llevamos mucho fruto. Amén. Ahí va a ser glorificado nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo voy a dar fruto? Cuando no menosprecio la palabra. Cuando alimento la palabra, alimento la semilla, va a echar raíces. Me van a decir una cantidad de cosas, no me va a mover nada. Amén. Pero no lo veo como contento, lo veo. Mira, hermano, hay muchas personas en las iglesias eunucos espirituales. Y el espíritu culpable de eso es el espíritu de Jezabel. Después vamos a hablar de ese espíritu. Jezabel no es el espíritu que la mujer que se arregla bien bonita, ese no es el espíritu de Jezabel, ese no es. El espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación, un espíritu, hermano, que castra el liderazgo, lo anula, lo esteriliza a los discípulos. Amén. Castra el llamado. Dios quiere que usted y yo seamos fructíferos. 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 Amén. Usted y yo tenemos que tener una intervención humana para ser podados, para ser labrados.
La persona que no quiere ser labrada por Dios andan por ahí solos, hermanos, sin cobertura. Andan solos por ahí y no va a pasar nada. ¿Qué pasa si un plátano? ¿Por qué le colocan a un plátano las bolsas azules? Para que no se pique, para que engruese, ¿cierto? Pero dígame, sí, vamos a ser un agricultor, ¿no? Para sacar un buen plátano. Ah, ¿qué pasa si no tiene una intervención humana? Pues el plátano va a ser como. Los pájaros, las infecciones. Así mismo pasa, hermano, con el cristiano que no tiene una intervención humana. No va a dar buenos frutos, no va a llevar mucho fruto. Va a llevar cualquier fruto, poquito. Y Dios dijo, no poco fruto ni fruto, sino mucho fruto. La Biblia nos enseña y la misma razón natural nos lo dice, hermano. Necesitamos intervención humana. ¿Amén? ¿Sí o no? Cuando eres huerto, edificas, no destruyes. Cuando eres huerto, no criticas, ayudas. ¿Amén? Vamos.